Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a poner a prueba una vez más un equipo reproductor en formato Blu-ray de la marca Samsung, modelo correcto BD-F5900, el cual tiene la principal característica que es en 3D, tercera dimensión. No trae remoto, sin embargo tiene una característica con la cual nos va a facilitar las cosas si es que tu televisor tiene la tecnología que más adelante voy a mencionar. Ok, pues antes que nada los invito a suscribirse al canal, a activar las notificaciones, a apoyar con un like desde luego y a comentar que todos los días lo estamos leyendo, ok. Así es que bueno, sean bienvenidos, quédense y para ver qué es lo que podemos hacer con este tipo de equipos. Bueno, pues entonces vamos a empezar lo primero, lo estético, lo físico. Confirmo que este equipo está en muy buenas condiciones físicas, no tiene daño estructural, luce bien eh, para el equipo que es. Y bueno, eh, su principal característica es que maneja el formato tercera dimensión, y para ello va a hacer falta tener obviamente otros elementos. No vayan a creer que la película en formato Blu-ray se va a ver en 3D y los monos se van a salir de la pantalla. No, vamos a necesitar la televisión que sea en 3D, la propia película que sea en 3D, gafas, proyector especial para ese tipo de películas, entre otros componentes, ¿ok? Entonces este es uno de ellos con el cual vamos a ponerlo a prueba, ¿ok? Bien, por cierto, este equipo que estoy demostrando en este momento ya se vendió, ¿ok? Estoy aprovechando de hacer el video demostrativo, uno, para que el cliente vea que efectivamente su equipo está funcionando, y dos, pues bueno, para compartirlo aquí con la audiencia, ¿ok? Así es que bueno, ya mencionamos que lo físico y lo estético está bien. Vamos con lo técnico. Entonces, tercera dimensión, ya dijimos que maneja esa característica, ese efecto. Tiene lo que es conexión vía Wi-Fi. Viene incorporado con Wi-Fi, ¿ok? Sin embargo, al momento de quererte enlazar con aplicaciones vía internet no lo logra, ok. Así es que si ustedes están buscando un equipo para conectarse vía internet y disfrutar de contenido online, pues simplemente este equipo no les va a servir. Solamente les va a servir para reproducir contenido, ya sea en disco físico tradicional, y cuando digo tradicional me refiero a Blu-ray, DVDs, discos compacto, MP3, etcétera, ¿ok? También vamos a poder disfrutar de contenido vía USB, ¿ok? Vamos a usar esta USB que es una Sony de 8 GB, y también vamos a utilizar un disco duro externo eh, que tiene una capacidad de 300 gigabytes, ¿ok? Esto está interesante porque, como les digo, es un reproductor que tiene 3D. eh, Va a manejar desde CD, DVD, Blu-ray en tercera dimensión, MP3, y desde luego vas a poder ver contenido en discos duros externos, los tradicionales mecánicos, discos duros mecánicos tradicionales y discos duros estado sólido, ¿ok? El que voy a usar es de 300 gigabytes. Así es que esta unidad la vamos a poner 100% a prueba, ya tenemos todo listo, ¿ok? Vamos a encender el equipo. Pueden ver aquí, por ejemplo, que al frente tengo ya descubierto el puerto USB. Lo tengo a propósito para hacer todo más ágil. Y los únicos controles que tiene son los de este círculo, que son, a decir verdad, son botones, bueno, son touch, del tipo touch. Son comandos de ese tipo. No hay ningún otro botón. Tiene un diseño agradable, ok, y pues de dimensiones reducidas. Vemos allá al fondo el logotipo de 3D Blu-ray,
Y por allá al fondo vemos, bueno, otras especificaciones que se me pierde un poco el enfoque. Eh, Estoy viendo a ver si se alcanza a ver esta que quiero. Mira, ahí viene el logotipo de Wi-Fi, apenas ahí se alcanza a ver. Y este que me interesa mostrarlo se pierde un poquito. Bueno, el chiste es de que a pesar de no tener el control remoto, lo que vamos lo que nos va a facilitar mucho las cosas es de que con el propio remoto de la televisión vamos a poder controlar la unidad. Y en este caso pueden ver que yo tengo el televisor marca Sony, es un Sony Bravia. No es un televisor tan nuevo, es como por ahí del 2010-11, cuando recién acababan de hacer la transición de análogo, televisión análoga a digital. Ok, entonces esta televisión utiliza este remoto. Ok, e incluso, bueno, a mí me vino con otro ligeramente diferente en algunas funciones, pero básicamente este es. Entonces, este remoto es de la televisión, pero me va a permitir navegar absolutamente, perdón, en todas las funciones de este disco, del reproductor. Ok, entonces, eh, si tú tienes una televisión Sony Bravia, bueno, es decir, que tenga tecnología AnyNet. Ok, ¿ya salí? Ok, vamos. Que tenga tecnología. Ay, disculpen, tuve que sacar a mi mascota. Ok, estamos diciendo que la tecnología AnyNet Plus. Ok, acá al fondo del Blu-ray dice nada más que está muy distante y no alcanzo a enfocarlo correctamente, pero es una tecnología que usando el cable HDMI, que es este el que se veía al fondo, ese cable proviene de la televisión, se conecta a la unidad Blu-ray y de esa forma con el control remoto original de tu televisión vas a poder navegar en todas las funciones. ¿Ok? Lo único que sí vamos a tener que hacer manualmente es encender la unidad. Tocamos aquí en on off y ahí vemos que aparece la leyenda de on, y en unos momentos más va a aparecer la interfase, que por cierto está muy colorida. Ok, está muy suave, muy amigable, está muy bonita la interfaz. Ok, estos equipos en su tiempo eh, te podías conectar vía internet, como por ejemplo a Netflix, por eso lo tiene aquí en Netflix. Aquí está otro sitio, Amazon Video, y tenían su propio navegador, etcétera. Ok, pero lamentablemente, como suele suceder con muchos pues equipos, pasan el tiempo y dejan de recibir actualizaciones. Entonces, aunque tengas señal de internet, ya no te puedes conectar vía pues en este caso Wi-Fi para ver Netflix, porque te lo va a rechazar. Entonces, por eso yo ya no voy a hacer la prueba en cámara, porque sería gastar tiempo. Créanme que ya lo he hecho en varios equipos iguales y es lo mismo. Ok, sale que, o sea, el estatus de internet te sale como conectado, network status conectado, pero en la práctica no te puedes conectar. Okay. Y lamentablemente, por ejemplo, en los modelos Blu-ray Sony, haces una actualización ya que estás conectado, y por ejemplo, si tenía Netflix y estos ya instalados, de repente los borra y ya no los puedes descargar. Ok, entonces por eso decimos que ya para ver contenido en internet no sirve. Ok, entonces vamos a enfocarnos solamente en la cuestión de los discos. Ok, vamos a empezar, antes de empezar tradicionalmente como lo suelo hacer con los discos, vamos a usar primero la USB y después de ello vamos a poner a prueba el disco duro. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí pueden ver que rápidamente ya lo está leyendo y aparece aquí en la interfase que dice nuevo dispositivo, storage media, ok, fotos, videos, música, etcétera. Ok, entonces tú puedes elegir la categoría que quieres ver.
ok, ya sea ver videos, fotos o solamente escuchar música. Ok, voy a tomar el control remoto que ya les mostré y vamos a navegar entre las opciones que nos da el reproductor. Aquí con las flechas de desplazamiento vamos a ir hacia abajo y ahí pueden ver perfectamente que lo puedo controlar, mira. Okay, gracias a la tecnología AnyNet Plus. Ok, entonces vamos a ir primero con lo que son videos. Damos enter. Ok, y aquí nos van a aparecer todos los videos que tengas disponibles. En este caso solamente hay dos. Ok, dos videos disponibles en la memoria. Y vamos a ver qué onda, cuál. Ok, aprovechando que va a empezar. Mira, incluso te da la imagen de la miniatura. De qué, acerca de qué es el video. Ok, mira, aquí está otro. Ok. Storage Media, y está, aparece el símbolo de USB. Ok. O incluso te la está animando, mira. Como en partes. Mira. Ok. Por si una imagen no te hace recordar, ya varias imágenes te van a hacer recordar, desde luego. Muy seguro que sí lo va a hacer. Ok, entonces vamos a reproducir este clip. Ok, vamos a bajar un poquito. Dale enter. Y ahí está. Ok, sonido. Ok. Ahí le quitamos un poquito el sonido por las cuestiones de copyright, pero mira, ahí sigue corriendo. Ahorita está haciendo un poco de reflejo por las luces, pero déjame apagar aquí todo, quedarme a oscuras, mira. Ahí estamos viendo, ok. Obviamente en persona se ve mejor, pero ahí está, mira. Ok, ahí está. Vamos a darle sonido. It smells like. Anyone say what happened to Negan? Ok. Ok. Bueno, vamos a regresar al menú. Voy a presionar aquí botón de menú. Y volvemos precisamente al menú principal. Igual pueden presionar el botón de return para no devolverse hasta el inicio. Ok, vamos a entrar aquí a fotos y música. Y aquí también te lo da por categoría. Puede ser específico de una sola tipo de archivos o que te muestre todo el contenido. Ok, entonces vamos a ir por ejemplo aquí a fotos. Ok, fotos, storage media. Sí, desde luego que aquí está muy suave la interfaz. Mira, aquí rápido ya te desplegó todas las fotos. Ok, y ahí podemos ver parte de ellas. Mira, ok, parte de las fotos. Ahorita lo vamos a ver en grande. Vamos a ir hasta. Vamos a ir en esta foto. Ok, ahí podemos ver. Muy suave. Creo que en estos equipos, si presionamos playback aquí físicamente, va a empezar como un slideshow, una transición. Creo que sí, lo hace como a manera de diapositivas. Sí, mira, ahí está. Te hace como una pasarela de imágenes. Ok. Y con transiciones muy suaves, unos colores bien bonitos. Ok. Y ahí está, mira. Está excelente. Ok. Entonces, esto es una modalidad
de ver las fotos a manera de slideshow, de diapositivas. Vamos a darle stop. Aquí se lo doy manualmente porque el control remoto no tiene comandos de stop, playback, etc. Ok, a ver, stop, ahí está. Ok, ya vuelvo otra vez aquí al menú donde estábamos, de todas las fotografías. Incluso daba información de todo, tipo de archivo, qué fecha, cuánto pesa, etc. Vamos a regresar, y aquí con una interfase muy agradable te da la información de cuánto espacio tienes consumido y cuánto te queda disponible. Ok, ahí está, muy suave, está muy suave la interfaz. Vamos a regresar otra vez. Ahora vamos a ir a música. Música contenida en el USB, enter. Y aquí salen algunos archivos de música. Vamos a escuchar algunos. Bajamos un poquito aquí el volumen. Por alguna razón, cuando escuchamos música en Blu-ray, el volumen es más fuerte cuando reproduces música. Pues vamos a darle aquí en... A ver, vamos a ver qué onda con esta. Play. Ahí está, está muy bonita la interfaz del reproductor también. Aquí cambiamos los modos de reproducción. Ok. Repetir una canción, repetir todo y apagado. Ok, por ejemplo aquí la repetición no está activada. Ok, vamos para acá y el modo aleatorio está apagado. Lo encendemos y ya va a aparecer sin la diagonal al centro. Ok, entonces ya queda en forma aleatoria. Ok, apagado, vamos a dejarlo como estaba y seguimos reproduciendo. Vamos a reproducir esta canción. Ok, vamos a darle stop. Ok, y bueno, al menos lo que es el USB, la memoria, ya vimos que está reproduciendo sin problemas. Ok, vamos a darle que aceptar, ya no hay disco. Vamos a ir ahora con lo que es el disco duro externo. Como dije, este es un disco duro Iomega de 300 GB. Es disco duro mecánico. Okay. Igual le pueden poner un estado sólido y va a fluir mejor todavía. Okay. Y aquí va a aparecer rápidamente que ya lo detectó. Es un nuevo dispositivo, lo bautiza como 0AS. Okay. Vamos a decirle que nos muestre todo el contenido. E igual, aquí vamos a ver precisamente el contenido en general. Ahorita va a generar me parece que sí genera las imágenes, las miniaturas. Bueno, mientras tanto vamos a reproducir este episodio, ahora aprovechando que está de moda esta serie.
en este momento. Ok, vamos a ponerle un poquito más de volumen. Ok, ya con eso es archivo mkv. Aquí vamos a ver, mira, ok, tamaño del archivo 1 GB, formato mkv. Ok, ahí está, este es el disco duro y vamos a reproducirlo. Entonces damos enter, ya lo seleccioné, enter. Ok, ahí lo va a cargar. Y ahí va. Algunos equipos no aceptan los archivos mkv. La mayoría que he manejado sí aceptan lo que es el mp4, archivos AVI, etcétera. Ok, y ahí está, mira, está reproduciendo la intro, que se ve súper bien. Ok, y aquí lo vemos abajo que el tiempo va transcurriendo sin problema. Ok, obviamente tiene sonido, pero lo pausamos por cuestiones de copyright. Chulada de imagen, la verdad, se mira bellísima la imagen. Ok, archivos mkv tienen mayor peso, pero la verdad la calidad de imagen y sonido son mejores. Ok, mejor que los de archivos AVI, porque los AVI son más ligeros, pero sí la calidad es un poquito más abajo. Ok, tal vez mkv se da más o menos un agarre con lo que es mp4. Ok, ahí está. Ahí está. Ok, y ahí sigue el archivo reproduciéndose sin problemas. Ahí va, ahí va. Ok, igual no lo podemos dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, pero ahí estamos viendo que efectivamente sí lo está reproduciendo sin problemas. Ok, esto es desde disco duro. Vamos a reproducir ahora un archivo eh, un archivo de música. Ok, vamos a ir a lo que tenemos en música. A ver, no, en este caso no tengo archivos de música, creo que tampoco de fotos, pero es prácticamente igual a lo que vieron con el USB, solamente que en este disco duro no tengo archivos de foto ni de música, solamente eh, puro video. Ok, fotos, va a aparecer vacío. Ahí está, es vacío, no hay nada. Ok, entonces vamos a volvernos al menú principal y vamos a dejarlo hasta ahí lo que es lo del USB, el material por USB, ya sea memoria o disco duro externo. Está perfectamente funcionando ese puerto. Ok, entonces más acá abajo pues es lo que son a ver, la configuración. Ya estos son más ajustes que la persona quiere hacer aquí en configuración. Ajustes de la pantalla, ajustes en 3D. Ok, ahí que veas que la moto casi se sale de la tele, mira, muy suave. Ok, hay diversos ajustes que se pueden hacer: pantalla, audio, ajustes de red, que ya dijimos que a pesar de que sale que estás conectado, no te puedes conectar, o sea, no establece funciones. Hay varias cosas. Ok, esta es la tecnología que yo dije al inicio del video. Esta, AnyNet Plus HDMI-CEC. Ok, entonces ahorita está encendida esa característica. Entonces, por ejemplo, la unidad Blu-ray detecta cuando el televisor pues tiene esa tecnología y permite ser controlado o manipulado usando el mando del televisor. ¿Okay? Entonces por esa razón estamos
teniendo el permiso de poder navegar y en todas las funciones del equipo usando el remoto de la televisión, porque está habilitado lo que es el AnyNet Plus. Y aquí nos debe decir un texto. Mira, vamos a hacer un acercamiento. Ok. Dice, establezca si usar operaciones convenientemente vinculadas al conectarse a un televisor Samsung. Ok. Bueno, aunque este no es televisor Samsung, pero como les había dicho, mire, el televisor es compatible con el AnyNet y con el cable HDMI es el medio con el cual se va a poder establecer esa comunicación y controlar la unidad Blu-ray. Ok, entonces ahorita está encendido y así lo vamos a dejar encendido. Ok, y bueno, eso es a grandes rasgos. Ok, vamos entonces a comenzar ahora con los discos en Blu-ray, DVD y también en formato CD. Ok, vamos a desconectar este disco duro. Ok, este reproductor que están observando ustedes, casi me quedo con él. Si realmente sí me había gustado, pero pues no recuerdo por qué cuestión dije no, mejor lo voy a dejar, lo voy a poner a disposición aquí de los posibles compradores. Pero bueno, vamos entonces a expulsar la bandeja. Y para eso vamos a comenzar con película original, Blu-ray. Okay. Cabe destacar que es región letra A para Blu-ray y región 1 para el DVD. Creo que ya me acordé. Me parece que no lo dejé porque no recuerdo si es compatible con los discos Blu-ray copias. Ok, ahí ya está, rápidamente ya lo reconoció. Y vamos a cerrar esto una vez. Ahí está. Ok, rapidito ya lo identificó, mira, ahí está contando. Y ahí está, mira. Ok. Saltamos cada audio. Y rápido está el menú de la película. Ok. Y bueno, como podemos tener acceso a toda la navegación usando el AnyNet Plus, entonces aquí vamos a poder navegar entre todas las opciones que nos dé la película. Ok, vamos a dar en escenas y vamos a brincar directamente a alguna de ellas. Ahí está, vamos a brincar. Ahí está. Ok, y aquí vemos que el tiempo ya está avanzado. Ok, y ahí está. Ok, ahí está un ejemplo. Y la imagen se ve bastante clara, limpia, está perfecto como se ve todo, mira. Okay. Obviamente ya visto en persona se mira mucho mejor. Ok. Ok. Ahí está. Aunque me estaba vacilando, no me lo quería dar. Ok, vamos a sacar este disco por acá. Y ahora vamos a intentar leer un disco que es Blu-ray también, pero este es copia. Este es un disco grabado en Blu-ray. Okay. Vamos a ver si lo logra identificar. Tengo un apunte aquí que hice hace tiempo, pero déjame ver. Ok, este no va a ser compatible con discos piratas. Tampoco no se conecta a YouTube, Netflix. Acepta archivos AVI.
y MP4. Bueno, aunque hace rato puedo leer un archivo MKV. Acepta USBs y discos duros. Okay. Tengo aquí mis apuntes. Es una nota que hice aquí porque entre tantos equipos luego se le pasa a uno ciertos detalles y bueno. Entonces este disco que acabamos de introducir no lo va a leer, no lo va a aceptar porque es copia. Ok, solamente vamos a esperar a que nos diga error o no aceptado. Ok, vamos a ir preparando lo que es el DVD, entonces el formato DVD. Ahí está haciendo su mejor esfuerzo por leerlo, pero no, mira, aquí ya nos apareció el cuadro de diálogo y no puede leerse, no se pudo leer. Ok, disco, ¿qué es? Bueno, ahí lo expulsó. No se puede admitir discos piratas Blu-ray, solamente que sean originales. Ahora vamos a ir con un DVD original. Ya está. Rapidísimo, mira, ya lo identificó. Y aquí están los avisos antipiratería. Ok, ahí lo vamos a dejar para que vean cómo va cambiando. Ok, ese es el menú y rápidamente ya está la película. Tiene audio desde luego. Ok. Y aquí está. Este es el menú de la película DVD. Ok. Igual vamos a ir a escenas. Y saltaremos a una escena en particular. Ok, vamos a ir acá. Bueno, vamos a ir a estas. Y vamos a brincar a esta. Ahí está. You take care of this car? What do you mean? Tires filled a little. Se mira muy bien también. Ok. Ahí está, perfecto. Ok, sin problemas. Ok, ¿quién sigue? Sigue lo que es una película DVD, pero esta película va a ser grabada. Ok, es una película grabada. Okay. Rápidamente, miren, rapidísimo que la detectó. Ahí está listo ya para reproducirlo. Vamos a dar ahorita enter, permítame, con el control remoto ahí, enter. Y ahí está, mira, ahí está reproduciendo. Facilísimo. Se mira muy bien, pero es un DVD copia, ok. Está. Ok, ahí está la película. Pues ya está comenzando sin problemas. Sigue avanzando el curso de la película. Ok. Ok, vamos a ir ahora con... Vamos a ir ahora con un disco MP3. Vamos a bajar más el volumen. Aquí ya nos apareció un cuadro de diálogo. Que nuevo dispositivo. A ver, vamos a ver aquí que música, desde luego.
rapidísimo, ahí están todas las pistas. Ok, son 108 canciones. Ahí está. Ok, y ahí lo identifica, CD. Ok, listo. Entonces vamos a reproducir un poquito aquí de lo que tenemos. Ok, ahorita vamos a escoger uno. A ver esta. Ok, muy bien. Ahí lo vemos. Este es un disco MP3 y reproduciendo muy pero muy fluidamente, sin problemas, todo muy bien, al igual que los anteriores discos, igual sin problemas, tanto discos tradicionales como memorias o discos duros externos, todos ellos reproduciendo perfectamente los archivos sin problema. Ok, además este equipo, una de las cosas que me gusta es de que cuando va a leer discos lo hace de una forma muy pero muy silenciosa, muy efectiva, y eso pues está muy suave porque no, prácticamente no se escucha el disco cuando está girando. Entonces es muy silencioso estos reproductores al momento de operar. Ya lo pueden ver, miren. Ok, está muy suave, es un sonido normal. Entonces sí, este reproductor vale mucho la pena, a pesar de que no se puede conectar vía internet. Bueno, sí se conecta, pero por falta de mantenimiento, actualizaciones, así como por ejemplo actualmente el software de Windows ya prácticamente ya no va a recibir soporte el Windows 10 y te forzan a que tengas que cambiarte y comprar un equipo más nuevo. Igual pasa lo mismo aquí, ya dejan de recibir actualizaciones y por eso el equipo ya no te sirve para conectarte vía internet. Necesitas buscar otro dispositivo que sí sea compatible, que sí tenga las características, todo lo necesario. Pero al menos este equipo reproductor nos sirve para eso, para reproducir, disfrutar contenido tanto en disco tradicional como en memorias o discos duros externos, y además tiene la ventaja de poder utilizar el remoto de tu propio televisor gracias a la tecnología AnyNet Plus. Ok, entonces de esa forma no necesitas conseguir un remoto adicional, sino que el mismo remoto de tu televisor es muy probable que sea compatible con el equipo. ¿Okay? Entonces, bueno, de esta forma llegamos al final de este video. Eh, Muchas gracias por prestar su atención. Si les gustó, compartan, comenten, suscríbanse y desde luego apoyen con un like. Recuerden que eso ayuda mucho y es muy importante compartirlo, ¿okay? Con sus amistades. También
estamos al pendiente leyendo los comentarios de las personas. Aquí siempre los estamos leyendo. Muchas gracias a la gente que comenta y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero les guste mucho el contenido. Hay muchos videos por ver. No se olviden de visitar la descripción. Ahí tenemos enlaces directos a la tienda en línea, así como también en Instagram. Y pues otros videos que pueden ser de su interés. Así es que bueno, de esta manera finalizamos el video. Muchas gracias. Saludos a todos. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Bye bye.